Hoy el ejercicio que tenemos planteado corresponde a la primera ley de Newton o principio de inercia y nos dice lo siguiente. En una arriesgada maniobra durante una exhibición, un esquiador logra moverse en línea recta y con velocidad constante de 60 km por hora, siendo tirado por dos motos de agua, formando entre ellas un ángulo de 60 grados con una fuerza de 500 N. Determina las características que debe tener la fuerza de rozamiento para que esto suceda. Primero debemos recordar algo importante del principio de inercia o primera ley de Newton. Recordemos que esta nos dice que si la velocidad del cuerpo es constante, del cuerpo es constante, entonces la fuerza neta es nula, es decir, es 0 N. Pero esto en recíproco también es válido, es decir, que si nosotros sabemos que la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, sabemos también entonces que la velocidad del cuerpo es constante. Se puede leer en ambos sentidos. Entonces vamos a imaginarnos la situación. Tenemos un esquiador, ¿sí? Imaginémoslo como que es este punto, y sobre él se actúan dos fuerzas, una por cada moto de agua. El módulo de las fuerzas, en este caso, nos dice que son las dos iguales, que son de 500 N. Para poder representar una fuerza es necesario utilizar una escala. Podemos utilizar como escala que 1 centímetro equivale a 100 Newton, por lo tanto 5 centímetros serán 500 Newton. Lo que tenemos que hacer es representar estas fuerzas. En la letra del ejercicio nos dice que las fuerzas se aplican formando entre ellas un ángulo de 60 grados. Entonces imaginemos que el esquiador se mueve en esta línea, vamos a marcar un puntito más abajo para que no nos quede apretado. Entonces voy a poner el semicírculo así y voy a marcar 30 grados en cada sentido. 10, 20 y 30, 10, 20 y 30. ¿Para qué? Para asegurarnos que el ángulo entre las dos fuerzas sea de 60 grados. Ahora, a su vez, nosotros ya habíamos dicho, según nuestra escala, que las debíamos representar de 5 centímetros cada una de esas fuerzas. Acá tengo la primera. A la que le llamaré F1. Y ahora vamos a representar la segunda fuerza, también de 5 centímetros, que le llamaré, hasta aquí, que le llamaré F2. Y el ángulo entre estas dos fuerzas es de 60 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar vectorialmente estas fuerzas. El detalle es que son vectores no colineales. Para sumar vectores no colineales habíamos visto dos métodos. Un método llamado método del paralelogramo y otro llamado método del polígono. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el método del paralelogramo. Con el compás vamos a tomar la medida del vector F1, donde el F2 en este caso tomé, y lo voy a apoyar en el extremo del vector F1 y voy a trazar un arco. Vamos de vuelta. Tomo la medida del vector F2, apoyo en el extremo del vector F1 y trazo un arco. Ahora voy a tomar la medida del vector F1, voy a apoyar en el extremo del vector F2 y voy a trazar un segundo arco. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar el paralelogramo con línea punteada. Y una vez que terminemos de hacer esto, vamos a representar la suma de estas dos fuerzas.
sino que con naranja. Y a esta fuerza yo le voy a poner fuerza 1, 2. ¿Por qué le puse 1, 2? Porque sumamos la tensión 1 y 2. Voy a medirlo. Y en este caso me da 8,7 centímetros. Si es 8,7 centímetros, serán 870 newtons. Entonces me voy a poner 8,7 centímetros, 870 newtons. Pero nosotros habíamos dicho previamente que si la moto se movía con velocidad constante, la fuerza neta aplicada tenía que ser 0. Para que esto se cumpla, para que la fuerza neta aplicada sea 0, tengo que agregar una fuerza más, que es esa fuerza que me piden a mí de la fuerza de rozamiento, que la voy a representar de 8,7 centímetros. Vamos a representar acá. Va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. De forma que esta fuerza de rozamiento sumada a la fuerza 1,2 se anulen y la fuerza neta aplicada sobre la moto de agua se anula. Entonces la velocidad va a ser igual a una constante. Acuérdense que la abreviación para constante que usábamos era CTE. Y con esto terminaría el ejercicio que nos pedía determinar las características que debe tener la fuerza de rozamiento para que esto suceda. Esta fuerza de rozamiento entonces tendrá igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto a la suma de las tensiones con las que es tirada la moto de agua. Entonces vamos a anotar la fuerza de rozamiento tendrá la misma dirección y módulo, que la suma de las tensiones 1 y 2, pero su sentido será opuesto. Y con esto finaliza nuestro ejercicio del día de hoy.